Bien, una vez estudiadas las leyes de Newton, vamos a empezar a aplicarlas en casos prácticos. Y antes de aplicarlas, lo que tenemos que tener muy claro es el concepto de diagrama del sólido libre. Consiste en un diagrama que muestra el cuerpo aislado de su entorno y con los vectores que muestran las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo. ¿De acuerdo? El concepto del diagrama del sólido libre es: yo tengo un cuerpo y me da igual la geometría que tenga. ¿De acuerdo? Me olvido de esa geometría y lo que hago es mi cuerpo resumirlo en un punto. ¿De acuerdo? Y sobre ese punto aplicar las fuerzas que actúan sobre él. Si os fijáis, aquí lo pongo en rojo. ¿De acuerdo? Sobre ese punto, mi cuerpo lo reduzco a una geometría de punto y sobre él aplico las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Solo las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Nunca debo de incluir las que el cuerpo hace sobre el resto de los cuerpos o su entorno. ¿De acuerdo? Entonces, el diagrama del sólido libre es: mi cuerpo, independientemente de la geometría que tenga, yo lo voy a dibujar como un punto. ¿Vale? Por esto este tema se llama la dinámica del punto. ¿Vale? O la dinámica de los cuerpos, dinámica del punto. Mi cuerpo, la geometría que tenga, yo lo resumo en un punto. Y sobre ese punto aplico solo las fuerzas que actúan sobre él. Aplico las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Nunca incluir las que el cuerpo ejerce sobre el entorno. ¿De acuerdo? Vamos a pensar de forma egoísta. Yo solo me preocupo de las cosas que me afectan a mí. ¿De acuerdo? De cómo el entorno me afecta a mí, las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo. Soy egoísta y me da igual mi actitud y no me importa las fuerzas, las actitudes, los comportamientos que yo tenga sobre el entorno. ¿De acuerdo? Entonces, en particular, los pares de acción y reacción, es decir, la tercera ley de Newton, ¿de acuerdo? Los pares de acción y reacción, lo que es la tercera ley de Newton, nunca los vamos a poner juntos. ¿Por qué? Porque solo aplico las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, las fuerzas que actúan sobre el punto. ¿De acuerdo? Acordaros, solo fuerzas que actúan sobre el punto, fuerzas que actúan sobre el cuerpo, nunca las que ejerce el cuerpo sobre su entorno. ¿De acuerdo? Esto tiene que estar claro. Por eso nunca me van a aparecer el par de acción y reacción de la tercera ley de Newton. Y para cada fuerza del diagrama se debe de saber cuál es la causa que lo está ejerciendo. Bien. Bueno, esto es un dibujo de el submarinista, lo que es todo el submarinista. Lo hemos hecho, lo hemos aplicado como un punto que está aquí en este dibujo y entonces me ejerce la fuerza de la gravedad y la fuerza que empuja el cuerpo hacia arriba al estar introducido en un líquido. ¿De acuerdo? Bien. Otra fuerza que siempre tenemos que tener en cuenta es la fuerza normal. Cuando dos cuerpos o dos superficies están en contacto, siempre entre esas dos superficies aparece una fuerza y esa fuerza es la fuerza normal, ¿de acuerdo? Esa fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Imaginemos, aquí tenemos una mesa con una manzana, ¿de acuerdo? Como yo aplico el diagrama del sólido libre, lo que yo haría sería la manzana. Para mí es un punto que está aquí dibujado, ¿de acuerdo? Bien, sobre la manzana solo voy a estudiar las fuerzas que actúan sobre la manzana. Es decir, la voy a aislar de esta mesa. Bien, sobre la manzana, ¿qué fuerzas están actuando? La fuerza normal de la mesa sobre la manzana. ¿Veis? La fuerza table sobre apple. Y después, ¿qué fuerza más está actuando sobre la manzana? La fuerza de la gravedad, la fuerza de la Tierra
sobre la manzana. ¿De acuerdo? ¿Y qué fuerzas están actuando sobre la superficie de esta mesa? La fuerza que la manzana ejerce sobre la table, sobre la mesa. ¿De acuerdo? Que será igual y de sentido contrario a la de que la manzana ejerce sobre, perdón, la que la table, la mesa ejerce sobre la manzana. Bien, la fuerza normal hemos quedado que la vamos a escribir como N y siempre es perpendicular a las superficies de contacto. Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿de acuerdo? Esta sería la fuerza que ejerce el suelo sobre esta caja. Perdón. Aquí tendríamos una superficie curva y un cuerpo que está sobre esa superficie. La fuerza que ejerce esta superficie curva sobre esta caja vendría dada en este sentido. Lo mismo nos ocurre para una bola que se está deslizando por este recorrido. Esta sería la fuerza normal que ejerce la superficie sobre esta bola. Y también tendríamos la fuerza que ejerce la pared sobre esta varilla o este triángulo que está aquí apoyado. En los extremos, la pared horizontal ejerce una fuerza perpendicular en el punto de apoyo de este cuerpo y en la parte vertical de la pared ejerce esta fuerza normal. Bien. Y luego es muy importante saber la condición de equilibrio de un cuerpo. La condición de equilibrio de un cuerpo está aquí descrito con letras. Decimos que un cuerpo está en equilibrio si cada punto de su cuerpo se mueve con la misma velocidad constante. Esta velocidad ha de ser determinada respecto de un sistema de referencias inercial. Me he perdido, ¿verdad? Yo leo esto y digo, ¿qué es el equilibrio? Dios mío, es muy fácil. Cuando un cuerpo, lo he puesto aquí en rojo, cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, la suma vectorial de las fuerzas que actúa sobre él debe ser igual a 0. ¿De acuerdo? Digo suma vectorial de fuerzas. ¿Por qué? Porque la fuerza ya hemos quedado que es una magnitud vectorial. Por eso dice suma vectorial de fuerzas. Es decir, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, al final, una la ejerce sobre un lado, la otra sobre el otro, en diferente dirección y sentido. Si el cuerpo está en equilibrio, esa suma de fuerzas es igual a 0. Imaginemos a una persona por un brazo y por el otro. Le están haciendo una fuerza hacia afuera, ¿de acuerdo? Si esas dos fuerzas son igual y de sentido contrario, porque uno me estira por el brazo derecho y el otro me estira por el brazo izquierdo, ¿vale? Lo voy a dibujar aquí. Imaginemos la persona, aquí están los brazos, aquí me coge otra persona y me ejerce una fuerza, 1, en este sentido. Y hay otra persona que me está estirando de este otro brazo con una fuerza F2. F1 y F2 en módulo valen lo mismo. Imaginemos 50 newtons las dos, F1 y F2, ¿de acuerdo? Pero F1 va hacia la derecha y F2 va hacia la izquierda. Es decir, F1, si tomamos positivo el movimiento hacia la derecha, F1 son 50 newtons y F2 son menos 50 newtons. La suma de las fuerzas que se están aplicando sobre esta persona es igual a 0. ¿De acuerdo? Luego el cuerpo estará en equilibrio. En cuanto una fuerza sea superior a la otra, se descompensará y se moverá en un sentido. Eso es lo que ocurre aquí. Tenemos este cuerpo de aquí que está sujeto a la pared mediante una cuerda. Esta cuerda, por estar sujeta a la pared, tiene una fuerza tensión y después tenemos el peso del cuerpo por efecto de la gravedad. El sumatorio de fuerzas que actúan sobre este cuerpo, como estamos sobre el eje Y, hemos puesto sumatorio de fuerzas en el eje Y. Es igual, ¿de acuerdo? Si es igual la tensión y el peso, pero van en sentido contrario, porque la tensión va hacia arriba y el peso va hacia abajo, son igual y de sentido contrario, la suma de ambas dos fuerzas es igual a 0 y el cuerpo permanece en equilibrio aquí colgado. Ahora tenemos un cuerpo que está sobre el suelo y sobre ese cuerpo están actuando muchas fuerzas. Está actuando la fuerza peso, la gravedad y la normal por efecto de estar sobre esta superficie, la que la superficie ejerce sobre ese cuerpo, la normal. Estas están en el eje X, en el eje Y. Y sobre el eje X, imaginemos que hay tres personas, 1, 2
y 3, que están ejerciendo fuerzas en diferente sentido. La 1 y la 2 tienen la misma orientación y la 3 tiene sentido contrario. Si este cuerpo está en equilibrio, significa que las fuerzas en el eje Y, es decir, la normal y el peso, son igual y de sentido contrario, el sumatorio de fuerzas será igual a 0. Y si está en equilibrio también en el eje X, significa que la suma de la fuerza 1 y la fuerza 2 será igual y de sentido contrario a la fuerza 3. Y entonces el sumatorio de fuerzas ahí es igual a 0 y ese cuerpo está en equilibrio. Por último, vamos a hablar de la tensión. Cuando denominamos fuerza, que es una tensión, ¿vale? Fuerza-tensión, es decir, es la fuerza que es ejercida mediante la acción de un cable, cuerda o cadena. Imaginemos aquí, tenemos un cuerpo que está unido, esto sería una cadena o una cuerda, y se está ejerciendo una fuerza en ambos sentidos. Esa fuerza sobre ese cable, en lugar de decirle fuerza F1 o F2, se le denomina tensión. Hemos llamado tensión cuando va en sentido hacia la derecha y tensión prima cuando va hacia la izquierda. Bien, si aplicamos el sumatorio de fuerzas sobre esta cuerda, sumatorio de fuerzas será la masa de la cuerda por la aceleración que va a adquirir, ¿de acuerdo? Bien, asumamos las tensiones, la tensión más la tensión prima igual a masa por aceleración. La masa de la cuerda, ahora, cuando entremos en el siguiente tema ya no, la masa de la cuerda la consideramos despreciable respecto a la masa del cuerpo que estamos intentando mover, ¿de acuerdo? Si esta masa de la cuerda es 0, ¿qué significa aquí? Perdón. ¿Qué significa? Que la aceleración será igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces las tensiones que se están ejerciendo sobre la cuerda en ambos dos sentidos serán iguales. ¿De acuerdo? Por eso, en el tema 2, en la dinámica del punto, la cuerda nunca la vamos a tener en cuenta. Únicamente nos vamos a centrar en la masa que estamos moviendo. Haremos sobre este cuerpo, lo denominaremos como un punto y aplicaremos el diagrama del sólido libre y aplicaremos las fuerzas que actúan sobre él. ¿De acuerdo?